los elementos que estamos ahora viviendo y es medio difícil, ¿no? Es medio difícil. Lo más lindo generalmente de los seminarios estos que estamos haciendo, o sea, que lo planteamos como el trabajo de un tema, es la participación en el aula, ¿no? Eso me parece que tendría que ser la evaluación de un montón de materias que tienen que ver con pensar, ¿no? Tendría que ser... ¿Sabes lo que le iba a decir? O sea, yo sí. entiendo lo del control, ¿no? Pero sociología no es una materia, a ver, codificada, donde vos podés ir al código, buscar el artículo, copiarlo, pegarlo. Acá, si no leíste, si no sabés lo que es el hábitus, por ejemplo, no entendés nada. O sea, me preguntás algo de Pierre Bourdieu y no sé ni dónde estoy parada. Si yo no leí... No, obvio. Igual esto no es para que lo hagan, pero si yo no les voy, obviamente no les voy a preguntar el hábitus, ¿no? Pero si yo les digo, ¿cuál es el hábitus? Ustedes escriben en Google hábitus, Pierre Bourdieu, ¿no? Cut and Bueno, paste. Y si está perfecto, ¿qué les voy a decir? Que no, porque pueden tener una memoria fantástica. ¿Se entiende esto? O sea, obviamente que todo eso yo lo doy como por descontado porque entiendo que estamos en una dimensión ya ética, ¿no? Es como cuando ustedes van al psicólogo, ¿no? Cuando van al psicólogo ya no van a mentirle al psicólogo. Imagínense si ustedes van a mentirle, van a gastar, no sé cuánto vale una sesión, 2.000 pesos, no sé, 3.000 pesos y van a ir a mentirle al tipo, ¿no? Están perdiendo la plata. O sea, creo que estamos en un momento, por eso María yo lo aclaro como un chiste, ¿no? No es algo de... y bueno, y todas las consecuencias psicológicas del chiste, ¿no? Bueno, a ver, estamos 28, pero por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros somos 45 y siempre somos alrededor de 30, ¿no? Y son siempre Profesor, los mismos. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Los temas que van a entrar para el parcial son todos los dados hasta el momento, digamos, ¿no? Exacto. Van a ser, en el parcial va a haber 3 elementos, ¿no? Vieron que no pasamos lista ni nada, ¿no? Entonces, en el parcial lo que va a haber son 3 elementos. Primero, una pregunta que va a salir de los audios que tenían que escuchar, que es parte del contenido, ¿sí? Otra que va a ser del texto, y otras de cosas que hemos hablado acá entre nosotros, ¿se entiende? Cosas que hemos visto acá en clase, que también es parte importante, ¿no? O sea, están haciendo un esfuerzo, ¿no? Muchos encerrando a los hijos en un placar con unos candados, ¿no? Para poder asistir a la clase, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Que están penadas por la ley para poder aprender sociología. Entonces, es interesante que también tengan una posibilidad de una pregunta que sea algo que haya surgido de ustedes también, ¿se entiende? Por eso me interesa la segunda parte donde ustedes también debaten, ¿no? Con esas preguntas que realizan hay elementos que también... Y aparte para que también se escuchen entre ustedes, ¿no? Me parece que es algo importante romper con esa mirada donde solamente habla el docente, ¿no? Y lo único que importa es el docente, sino que hay algunas cosas que fueron surgiendo de lo que ustedes decían que está bueno que empecemos a mirar para el costado. ¿Les parece? Eso me parece que está bueno también porque crea uno de los objetivos de la universidad, que es la construcción de una universitas, ¿no? De una comunidad de conocimiento y reflexión. Así que sería eso, Carla. No sé si quedó más o menos. Bueno, igual lo vemos ahora cuando terminamos, que seguramente todas las preguntas van a ver sobre eso. Vamos a ver el origen del derecho moderno, pero seguramente vamos a preguntar cuándo es el parcial, ¿no? Ese es algo que el mismo Hobbes diría, ¿no? Que es el miedo inminente, ¿no? O Carl Schmitt, cuando dice el temor a ser matado, ¿no? Como primera categoría para pensar el despliegue histórico. Así que bueno, vamos a empezar hoy. Yo no llegué a leer el texto de Hobbes, era muy largo y no lo pude leer del martes para hoy. Ahora vamos a ver las partes que hay que leer, ¿sí? Del texto, no tienen que leer todo, miren lo que es Leviatán, ¿no? O sea, es un texto que se puede usar de ladrillo de yoga, para aquellos... Yo la otra vez estaba así, haciendo yoga y necesitaba, y usé el libro Economía y Sociedad de Max Weber, que es un ladrillo así, porque no tenía un ladrillo. Entonces, se puede usar también, tiene múltiples usos en la literatura. Bueno, vamos entonces a... Profe, una sola cosa nada más. Sí. A mí, personalmente, hay un texto que me costó hasta el día de hoy que me cuesta, y todavía no lo he podido terminar. Fusito. Yo no lo puedo entender bien a qué apunta. Bueno, dale, lo vemos entonces en la segunda parte. Igual vamos a tener una clase de repaso, ¿eh?
Bien. Está bueno que podemos entender a un montón de autores, menos a uno que está hablando desde nuestra misma facultad. Eso ya es un dato interesante, es un dato para pensar, pero bueno, lo hablamos después, entonces, así ya avanzamos con esto. Bueno, entonces, hasta ahora lo que estuvimos, me parece interesante que ya tenemos bastante recorrido hecho, ¿no? Primero que pusimos en juego el concepto de violencia, vimos que no era tan sencillo de aprender, ¿no? Que en realidad nos habitaba un sentido común que en general observaba la violencia a partir de solamente de la violencia intersubjetiva, ¿no? La agresión física de un otro hacia un otro, y la agresión puede llegar a ser verbal, ¿no? O sea, los tipos de agresiones entre sujetos, pero como empezamos a detectar, primero en el lenguaje jurídico del presente y también en las categorías sociológicas, existen otras formas de violencia, ¿sí? Que no están contempladas como sentidos comunes extendidos, sino que son más difíciles de observar porque precisamente nosotros se acuerdan que habíamos dicho que observamos a partir de los lenguajes que nos habitan, ¿sí? De ese universo simbólico heredado. Cuando nacemos ya estamos insertos en ese universo de perspectiva. Entonces, lo que pudimos ver con Pierre Bourdieu y lo que pudimos ver con Slavoj Žižek fue que existen otras formas de violencia que precisamente están invisibilizadas, ¿no? Porque no tienen un espacio dentro del universo simbólico, ¿sí? No estamos, podemos decir, entrenados para comprenderlo, ¿eh? Entonces, lo que es interesante de esto es que ese entrenamiento para comprenderlo y que los universos simbólicos siempre poseen un exceso de sentido y siempre van a tener la posibilidad, tienen este carácter abierto, de que pueden incorporarse nuevas formas de violencia, ¿eh? Es decir, a través de actos de militancia y de una deconstrucción de un sentido común, de algo visto como natural, hoy podemos hablar de violencia de género, ¿se entiende? Es decir, este orden de cosas que había establecido el universo simbólico primigenio, donde nosotros estábamos viviendo, hoy ya no es tan fácil de asir. Esto tiene un montón de consecuencias, porque ya empezamos a ver que el derecho no es solamente producción del Estado, ¿no? Sino que el derecho es producción de lo social. ¿Se entiende? Es decir, la demanda social hace que el derecho, es decir, el Estado, que sanciona normas, tenga que reaccionar porque corre el riesgo de perder su legitimidad. ¿Se entiende? Si el Estado no comienza a legislar sobre violencia de género, no establece protocolos, ¿sí? Si no educa a sus funcionarios para que puedan comprender el nuevo fenómeno, corre el riesgo de perder toda legitimidad. ¿Se entiende? Esto es importante porque como estamos en sociología del derecho, estamos viendo que parte de una concepción donde se le pone, podemos decir, carne social a la teoría que nosotros aprendimos de Kelsen, ¿no? Donde básicamente un sistema normativo, ¿sí? Que está dado a partir de un procedimiento válido, es válido. ¿Se entiende? La validez de la norma solamente se comprende dentro del sistema normativo, ¿eh? Pero como vemos, cuando vemos sociología del derecho, eso tiene un límite muy grande, porque no es solamente respetar el sistema normativo de sanción, sino también la eficacia que tiene la sociedad, ¿se entiende? Y al mismo tiempo que es la misma sociedad la que propone cambios en el tipo normativo. Por eso no hay que tenerle miedo a la política, ¿no? Porque como ven, en todos estos debates, lo que se está presentando son personas que no quieren poner en juego su estructura simbólica, ¿sí? Frente a otras personas que quieren cambiar el orden de las cosas. ¿Se entiende? Y eso es natural, eso es natural. Hay un montón de gente que no quiere observar determinados cambios, ¿eh?
Y bueno, a nivel social, eso a nivel de grupo, que es lo que le interesa a la sociología, no tanto el individuo, sino los grupos, es algo que entra en juego. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacer, si lo que observamos son resistencias al cambio, ¿sí? Y empezamos a observar que solo recientemente la palabra violencia ha empezado a habitar el lenguaje jurídico, es una pregunta histórica genealógica. Histórica genealógica. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo se estructuró el saber del derecho para reconocer solo una forma de violencia. ¿Se entiende? La pregunta es por la génesis del saber jurídico que solamente puede comprender la violencia intersubjetiva. ¿Sí? En definitiva, la pregunta que vamos a comenzar a responder en esta segunda parte es: ¿cuál es el rol de la violencia en la formación del derecho moderno? ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Juan? Sí. Por favor. Sí. Gracias. Sí, Juan, la pregunta. No, si podías repetir la primera pregunta genealógica que... Sí, la primera pregunta es, vamos a realizar una operación histórico-genealógica. ¿Qué es una operación histórico-genealógica? Es empezar a reconocer el origen a partir del cual el derecho piensa como piensa. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Y esto tiene que ver con una cosa que hemos hablado en algún momento, que era el arbitrario histórico. Si habíamos dicho que no existía nada natural, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un oxímoron decir naturaleza jurídica, ¿no? Si vemos que hay un arbitrario histórico, lo que tenemos que ir es a encontrar este arbitrario histórico que establece un modo de ver el mundo. ¿Se entiende? Por eso es tan peligrosa la historia. Por eso nadie quiere aprender historia, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la historización? Historización, ¿no? Es básicamente mostrar el arbitrario histórico. ¿Se entiende? Es mostrar que hubo un tipo que inventó algo y que hoy lo entendemos como si fuera una naturaleza. Eso es lo que Karl Marx llamaba reificación. ¿Sí? ¿Y por qué decimos entonces... Profe, ¿cómo lo llamaba Marx? Perdón. Reificación, de rey. ¿Se acuerdan la palabra rey en el derecho romano? Que es como cosa. ¿Sí? La palabra res, rey, ¿no? Todo lo que es con re en derecho romano, reificar. ¿Puedes repetir lo que es sí. historización, por favor? Historización es encontrar el origen arbitrario de las instituciones sociales. ¿Se entiende? Si uno muestra que a través de la historia que esto lo inventaron unas personas, ya no es natural, ¿o no? Y precisamente las instituciones funcionan, como decía Pierre Bourdieu, cuando se observan como naturalezas. Cuando no se puede impugnar su carácter social. ¿Se entiende? O sea, cuando no se cuestiona, se dan como... Sí, son así porque son así, punto. Exactamente. Porque es natural. Bien. ¿Vieron cuando uno habla con el abuelo Cacho o la tía Porota, para no tener una perspectiva, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho ese ejemplo que Zaffaroni solamente citaba a una mujer, ¿no? Como que la tía Porota era, ¿no? Y ahí estaba equivocado, ¿no? Como diciendo, también el tío Cacho lo dice, ¿no? Que agarre y dicen, eso no es natural, nene, te dicen, ¿no? Ponerte un arito, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces vos agarrás y le preguntás, ¿por qué? No, porque una vez cuando estaba haciendo la colimba, un tipo vos decís, bueno, no, bueno, ya está todo, decir, bueno, ahí está el proceso
genético, ¿no? de un prejuicio, ¿no? Un juicio que precisamente articula, que no permite juzgar, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a hacer ahora, es empezar a ver, y esta es la segunda pregunta, ¿no? Es, ¿cuál es el rol que cumple la violencia, ¿no?, en la formación del derecho moderno? ¿Se entiende? Y cuando decimos derecho moderno, estamos hablando del derecho que nos piensa a nosotros y nosotros pensamos, para utilizar un poco la fórmula de Bourdieu, ¿no? ¿Se acuerdan que él decía, nosotros somos mentes de Estado, el Estado está pensando a través nuestro, ¿sí? También lo jurídico piensa a través nuestro. Y decimos derecho moderno porque se contrapone a otro derecho que vienen a romper, precisamente por eso se acuerda que ustedes siempre tienen que estudiar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿o no? ¿No? El constitucionalismo, como los orígenes. Y antes que eso, ¿qué hubo? Oscuridad, ¿se acuerdan? Lean las primeras partes, oscuridad. Absolutismo. Absolutismo, casa de brujas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que hubo antes fue otro sistema, básicamente. Cuando uno tiene que hacer la historia, también sirve, ¿no?, para demostrar que hay una mala historia, ¿no?, que hay una historiografía que lo que sirve es para justificar un régimen. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a entrar en el otro sistema, pero, por ejemplo, nosotros no podemos pensar sin una figura que es la figura del sujeto de derecho, ¿o no? Sujeto de derecho equivale a hombre, ¿no? En el antiguo régimen, el sujeto de derecho nunca era el hombre era impensado. Lo que se pensaban eran instituciones totales, ¿sí? La casa, ¿se entiende? La corporación, por eso teníamos el consulado, ¿se acuerdan cuando hablamos de Mariano Moreno y los escritos sobre el consulado, etcétera? ¿Qué era el consulado? La justicia de los comerciantes. Entonces, cada persona no tenía derechos propios inalienables, todas las cosas que nosotros repetimos. Uno tenía tantos derechos dependiendo del estatus que estaba revistiendo en ese momento. ¿Se entiende? Tenía en la relación familiar determinados tipos de derechos, en la relación profesional determinados tipos de derechos, etcétera, etcétera, en un orden ampliamente diferenciado, representado como un cuerpo político. La metáfora del cuerpo político. ¿Sí? Entonces, no existía el sujeto de derecho, no existía la palabra libertad, y mucho menos existía la palabra igualdad. Lo que existía era algo que estructuraba la sociedad que se llamaban los privilegios. Cuando se escribe en la Constitución o en las primeras declaraciones, ¿se acuerdan? Vamos a Argentina, ¿no? Que no habrá ninguna clase de privilegios. La contraposición al concepto de igualdad no es desigualdad, es privilegio. ¿Se comprende? Que hoy querramos romper con la desigualdad quiere decir que ya nos olvidamos de la primera oposición que estableció la igualdad como valor. ¿Entienden cómo juega nuestro lenguaje? Ya nos olvidamos de que lo que se estaba oponiendo cuando se decía la libertad era el conjunto de derechos llamados privilegios, concedidos. Entonces, si uno dice igualdad equivale a desigualdad, en derecho no, igualdad equivale a privilegio. ¿Se entiende? El equivalente que hace surgir la palabra igualdad es en contra de privilegio. Y entonces uno se tiene que preguntar, hoy para nosotros eso es lo razonable o no. Es completamente es el ser de todo. Entonces uno puede agarrar y decir, ¿de dónde surge todo esto? Y vamos a presentarles al tipo que inventó todo esto, que rompió con 18 siglos, que se llamó Thomas Hobbes. Por eso estamos leyendo a Hobbes. ¿Se entiende? Porque cuando vemos a Hobbes, vemos el rol de la violencia en la formación del derecho. ¿Se entiende esto? El mundo antiguo, estructurado supuestamente el respeto del orden divino, no podía considerar la violencia, ¿sí?,
porque todo era un artefacto de Dios. Lo que podía haber era precisamente actos contra natura, ¿se entiende? Cuando uno agarra y dice lo contranatural, porque se entendía que la naturaleza, ¿dónde se comprendía lo que era lo natural en este universo premoderno? ¿De la Biblia? De la Biblia, de la religión, ¿se entiende? Ahora, y entramos al concepto, al contexto. Thomas Hobbes tiene que escribir todo esto porque precisamente unos tipos dicen, vamos a hacer la reforma, y una persona que se llamó Martín Lutero, ¿no? Como me dijo una vez un amigo cuando estábamos caminando ahí en Augsburg, está donde se firmó la paz, ¿no? De 1555, y un amigo me agarró y me decía, la gente acá, un amigo que es protestante, me decía, la gente, los católicos dicen que con Francisco va a venir la reforma. Me dijo, ya vino la reforma. Me dijo, ¿no? Este amigo, era bastante sugerente, ¿no? Y, ¿qué pasa en un contexto de guerra de religiones? No hay límites, ¿se entiende? Un contexto de guerra de religiones no tiene límites porque mi Dios me dice que tu Dios es malo y mi Dios me dice que tu Dios es malo. ¿Se entiende esto? No se está peleando por el espacio, sino se está peleando por la fe. En este contexto escribe Hobbes, ¿no? Precisamente en el contexto donde se estaban matando entre protestantes, católicos, etc. ¿Se entiende? Ese es el origen del constitucionalismo, ese es el origen de los derechos. La reforma. Por eso es importante leer a Weber y por eso es importante la sociología de la religión. Vieron que uno agarra y dice, no, bueno, no, la religión es mala. Y vos agarrás y decís, pero si hace media hora me estás hablando de conceptos, como decía Carl Schmitt, ahí está, ¿dónde está Fermín? Que no lo veo. Fermín, acá está. Como para citar al autor que decía que le gusta Fermín, dice, los conceptos... A mí no me gusta. Ya sé, por eso me gusta pincharte, para que aparezcas en escena. Como decía Carl Schmitt, si los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. ¿Se entiende? El concepto de derecho administrativo de la utilidad pública o del régimen excepcional está fundado en la gracia. ¿Sí? ¿Por qué el presidente puede indultar? ¿Qué es esa figura del perdón? ¿Les parece que algo que vieron Donald Trump, que está en todos lados, ¿no? O sea, todas esas instituciones tienen un origen religioso. Como no sabemos nada de derecho canónico, ¿sí? Estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo justificás eso? Decir, bueno, no, porque, ¿qué es eso? Un rey que perdona. Porque el perdón constituye uno de los valores fundamentales, ¿se entiende?, para la construcción de la legitimidad política. El rey es bueno porque perdona. ¿Se entiende esto? Entonces, seguimos hablando un lenguaje religioso, aunque querramos que estamos en la modernidad, ¿sí? Pero bueno, este es el contexto en el cual se escribe esto. Vamos a ver entonces 6 pasos, ¿no? Como si fuera, ¿vieron esas recetas que dicen cómo hacer un budín en 6 pasos? ¿No? ¿Cómo entender a Thomas Hobbes en 6 pasos? ¿No? A mí me gusta mucho cocinar, ¿no? Yo hago la masa madre, todas esas cosas que ahora uno tiene que hacer, porque tiene un montón de tiempo y uno puede llegar a matar al vecino, ¿no? O hacer un pan. Entonces uno elige hacer un pan. Bueno, primer elemento que rompe con una tradición de 18 siglos, que tiene que ver precisamente, ¿se acuerdan cuando dijimos la estructuración del mundo griego y latino, ¿no? A partir de un sistema, que era la casa, ¿no? La casa, ¿qué equivale la figura del oikos? A un orden diferencial, donde está el padre, la mujer, los hijos, los siervos, ¿se entiende? Al interior de la polis es un sistema diferencial, solamente los pater familia pueden participar de la política. Un poco el planteo que quisieron hacer aquí Alberdi cuando dijo derechos civiles versus derechos políticos, ¿se entiende? Lo que se llamó el orden conservador está, por eso es tan importante pensar en 1912 para nosotros, y todos los problemas que a partir de ahí surgen. Bueno, primer elemento entonces, ¿qué es lo que rompe con y que establece la modernidad? Algo impensado, la igualdad. La igualdad. Eso lo van a ver en el capítulo 13 del hombre.
Leo, esto escúchenlo, esto después lo pueden leer. Ahora lean, ahora escuchen, así también vamos más rápido, ¿les parece? Dice Hobbes, de esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos. Y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación y a veces su delectación tan solo, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. De ahí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros con sus fuerzas unidas para desposeerle y privarle no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o de su libertad. ¿Se entiende? Igualdad. La igualdad es el derecho absoluto a todo. ¿Sí? Tengo derecho a todo. Y para conseguir ese todo, la igualdad, la igualdad, y vamos a ver después que esto tiene que ver con el segundo valor, que es la libertad, la igualdad hace que yo pueda matar al otro. ¿Se entiende? Somos iguales, no solamente porque somos iguales en términos de fuerza, y ahí estamos pensando, ¿se acuerdan? Hannah Arendt, cuando hablaba del concepto de fuerza, que era que tiene que ver precisamente con esto medio natural, sino que también, dice Hobbes, muchas veces se compensa esa fuerza natural con la inteligencia. ¿Sí? Con la inteligencia. ¿Se acuerdan Maquiavelo cuando hablaba sobre Löwe und Fuchs? ¿No? Como leones o zorros, decía Maquiavelo. Uno podía dominar por la fuerza o por la inteligencia, por la Klugheit, como dicen los alemanes. Ser inteligente. ¿Sí? La inteligencia. Pero como ven, ¿qué deriva de la igualdad? Porque uno dice, somos todos iguales, entonces nos llevamos todo bien. ¿Se acuerdan las canciones esas, We Are the World, We Are the Children, que cantábamos en los 90, antes de que ahora estuviéramos todos matándonos por unas vacunas? Entonces, ¿qué? Uno piensa, la igualdad, en los orígenes del derecho moderno, es precisamente una de las estructuras de la violencia. ¿Se comprende? Siendo iguales, no dudo en arrebatarle al otro, ¿sí?, lo que el otro tiene. ¿Se comprende? Entonces, esto ya nos cambia un poco la perspectiva, porque uno cuando piensa, piensen que nosotros aprendemos derechos a partir de la obra de Rousseau, ¿no? Pero Rousseau era un lector y estaba respondiendo a Hobbes, ¿sí? Porque en el origen era todo un poco más tétrico. Por eso decimos que el contexto de la guerra de religión. ¿Se entiende esto? Guerra de religión. Bueno, fíjense que una de las cosas es aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. Esta es la teoría del amigo y enemigo. ¿Sí? Es el primer temor que tiene el hombre, es el temor a ser matado. ¿Se entiende esto? Esto lo vamos a ver después cuando veamos los fines del Estado. Y después nos vamos a preguntar si el Estado nuestro cumple con esta garantía. ¿Se comprende? El primer temor es a ser matado. O sea que en la raíz de la formación estatal está el miedo. ¿Se entiende? Yo tengo una igualdad limitada hacia todo, pero tengo miedo. O sea, te agarran y te dicen, en el estado de naturaleza, que es como lo llama Hobbes a esto, que lo inventa, ¿no? Nunca existió esto. ¿Se entiende por qué es una narrativa? ¿Y por qué estamos leyéndolo? Porque son estados de naturaleza. Son situaciones hipotéticas. Nunca existió esto, de que estaban los hombres así, de uno sojuzgaba al otro, ¿no? Pero está en la base de nuestro derecho. Entonces, en este estado de naturaleza, igualdad absoluta lleva al miedo, ¿sí? Lleva al miedo. Segundo elemento, entonces. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a ver Hobbes en 6 pasos, ¿no? Esta vendría a ser la parte donde ponemos el polvo Royal, ¿no? Que es el momento
de la libertad, la sagrada libertad, ¿no? No rompan con nuestras libertades, ¿no? Dice uno. Ahora, ¿cuál es el esquema en el cual Hobbes va a pensar la libertad? Y lo voy a decir de esta manera. Estamos en el capítulo, entonces, anoten, 14, segundo párrafo, dice, por libertad, escuchen ahora, ¿no? Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere, pero no pueden impedirle que use el poder que le resta de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten. ¿Sí? La libertad es la ausencia de impedimentos externos. Y la libertad en este estado de naturaleza es una libertad absoluta. Es el derecho a todo. ¿Se entiende? ¿Quién es el que va a poner límite? La fuerza del otro. Entonces yo tengo derecho a gozar de todo, ¿no? Y hacer lo que quiero. ¿Se entiende? Y hacer lo que quiero. Ese es el concepto de libertad absoluta que entiende Hobbes, que está en la base del estado de naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, la igualdad de todos los hombres, y segundo, tenemos la libertad absoluta. Claro, ¿a qué conduce esto? Si todos tienen derecho a todo, si todos tienen la fuerza de acceder a todo, tercer elemento, tercer paso, ¿cómo viven los hombres en este estado de igualdad y libertad? ¿No? Un párrafo más adelante dice Hobbes, tercer elemento. ¿En qué deriva la libertad y la igualdad? Esto escúchenlo nuevamente. La condición del hombre, tal como se ha manifestado en el capítulo precedente, es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Y por consiguiente, persiste ese derecho natural de cada uno respecto a todas las cosas. ¿No? En este momento, ¿qué dice Hobbes? No puede haber seguridad para nadie, por fuerte o sabio que sea. ¿Se entiende? La libertad absoluta, sumado a la igualdad, deriva en la guerra de todos contra todos, donde lo que no puede haber es un valor nuevo que no existía en el lenguaje antiguo, porque el lenguaje del derecho anterior se preguntaban sobre la felicidad, ¿sí? Cómo vivir juntos, el bien vivir, esa era la lógica de gobierno. Acá vemos una inversión. ¿Cuál es el gran problema? Seguridad. La seguridad. Se establece un nuevo valor. Vieron que todo el derecho nuestro está estructurado a partir de un principio, que es la seguridad, ¿o no? Seguridad jurídica, demandas de seguridad. La gente no pide más libertad. ¿Qué pide? Seguridad, ¿o no? La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a entregar para obtener esa seguridad? ¿No? Nadie duda que en China es uno de los países más seguros del mundo. Ahora vos sabés que todo lo que digas está siendo grabado y utilizado, ¿no? A nosotros también, pero no lo sabemos, ¿no? O sea, eso es lo fantástico, ¿no? O sea, es una dulce inocencia, ¿no? Que nos habita. Pero fíjense que aquí surge el tercer elemento, la consecuencia de estos dos primeros elementos, que es el estado de naturaleza, es la guerra de todos contra todos. Guerra de todos contra todos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen?
Entonces estamos en un momento hipotético de trabajo, pero que a nosotros nos parece completamente lógico. Que nos parezca lógico tiene que decir que esto tuvo un efecto sobre el derecho y sobre nuestra forma de pensar las relaciones humanas, ¿o no? El otro es un enemigo, ¿sí? No es que hubo un momento donde se vivía perfecto. O sea, en la base del liberalismo y en la base de la institución del Estado, la violencia cumplía este rol de que uno tenía que asegurarse de ser matado, o vieron que dice en un momento que podía ejercer toda su fuerza sobre el cuerpo del otro. Es un derecho natural sobre las cosas, ¿sí? Incluso en el cuerpo de los demás. ¿Se acuerdan del derecho penal? Muerte, lesiones y después propiedad. ¿Sí? O sea, todo surge de estos principios, obviamente atravesados por Locke, luego, ¿no? Pero Locke estaba respondiéndole a Hobbes. Rousseau estaba respondiéndole a Hobbes. Hasta acá, entonces, como vemos, este estado de naturaleza presenta la violencia como algo natural en el hombre. ¿Se entiende? Es parte de la racionalidad del hombre porque está impulsado por el deseo de poseer lo que el otro tiene. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿cómo surge la institución más importante que crearon los juristas en el siglo XVI y XVII? Precisamente presuponiendo de que el hombre es el lobo del hombre. ¿Y cuál es esta institución? El mayor invento que han hecho los juristas en su mundo no fue ir a bailar a Bailando por un Sueño, ¿no? Sino fue el Estado. El Estado. Entonces pasamos al capítulo, o al ingrediente 4, y pasamos entonces al capítulo 17. Profe, Sí. No se escucha. ¿Alguien habló? ¿ahí me escucha, profe? Sí. El Ahí tema de seguridad, ¿en qué capítulo está? Que sería el otro punto, el anterior. Lo que estuvimos viendo recién Sí, sobre seguridad sí. está en el capítulo 14. 14. Como ven, en estos capítulos, en estos primeros capítulos, lo que se define es el estado de naturaleza. ¿Se entiende? Sí. Libertad e igualdad absoluta, por eso decimos absoluta, porque existe una libertad y una igualdad limitada. En realidad existe una libertad limitada. Y ahora lo vamos a ver. La libertad absoluta, hacer lo que a mí se me cante, deriva en la guerra de todos contra todos, porque si cada cual hace lo que se le canta, yo puedo ir. ¿Vieron esa película que es fantástica, que siempre lo usamos como ejemplo, que se llama La Purga? Ese de que son 12 horas que podés hacer lo que se te canta. ¿Y qué haces? Salís a matar gente. ¿Se entiende esto? ¿No? ¿Ustedes harían eso o no? ¿El primer elemento cuál era? El primer elemento es la igualdad. Bien. ¿No? ¿Y por qué es interesante esto? Porque nosotros pensamos igualdad y libertad siempre en términos positivos, ¿o no? Pero como vemos en la genética del mundo moderno, son elementos que nos llevan al estado de naturaleza, ¿se entiende? Van a ser útiles para la construcción del Estado. ¿Sí? La igualdad y la libertad son elementos preciados una vez que existe una entrega de esa cuota de libertad que no es que pueda hacer todo. ¿Se entiende? Por eso veíamos que libertad y seguridad son incompatibles. Si me siguen hasta acá, se dan cuenta que libertad y seguridad, libertad absoluta y seguridad son incompatibles. Uno quiere todo, ¿o no? ¿Vieron esa frase, no? Queremos todo, ¿no? Uno quiere todo. Ahora, vos podés querer todo, pero podés ser un imbécil, ¿viste? Y querer dos cosas que son completamente contradictorias. Yo no me voy a meter en el elemento del querer. Pero para que exista seguridad, no podés hacer todo lo que se te cante, ¿se entiende? Y para que exista libertad absoluta... Termina donde empieza la del otro, ¿no es cierto? Exactamente. Y para que exista eso,
lo que tiene que haber precisamente es lo que vamos a ver ahora, que es lo que Hobbes va a llamar un soberano, y que es el Estado. ¿Sí? Entonces pasamos a cómo salimos de este estado de naturaleza donde nos estamos matando todos, y donde, fíjense que los conceptos que utiliza es guerra de todos contra todos, ¿sí? Lógica de la enemistad, violencia, temor a ser matado o temor a que ejerzan el poder sobre mi cuerpo y sobre mis cosas. ¿Sí? Esto es el derecho penal, ¿se entiende? Estos son todos los valores del derecho penal, pero también son los valores de la religión, ¿no? ¿Se entiende? Es un palimpsesto, es algo que está muchas veces escrito y sobreborrado. Leemos la última borradura, pero está escrito sobre algo que ya está escrito. Capítulo, entonces, 17. Ingrediente 4. Escuchen. La causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás. Como ven, el hombre ama la libertad y dominar al otro. O sea, ¿se entiende el supuesto antropológico que estamos funcionando? Si la pregunta es el presupuesto antropológico por el que nace nuestro sistema de derecho, no es que somos todos buenos, ¿o no? Es que somos unos miserables. Es la única manera en la cual puede funcionar el concepto de estado de necesidad del derecho penal. Ustedes tuvieron que estudiar derecho penal, ¿o no? Si están en un bote y se está hundiendo el bote y hunden al otro, no, es una excepción. ¿Por qué? Porque consideran que sos un miserable, ¿no? No hay tiempo para el pobre muchachito que se muere ahogado en el Titanic, ¿no? Este pibito... DiCaprio. El chico DiCaprio. Lean la interpretación que hace Slavoj Žižek sobre eso, ¿no? Que tiene que ver con suprimir la diferencia de clases, ¿se entiende? Porque él era un pobre de tercera y ella era una chica rica, hay amor, ahora en el momento de la vida se salva la rica y el pobre muere. Que es una vuelta a la normalidad, ¿no? El acto heroico, que el pobre siempre tiene que ser un pobre heroico, es la lectura de eso, ¿no? Después vamos a ver las lecturas sobre Forrest Gump, que da también Žižek. Pero bueno, por eso nos gusta, porque están hablando algo que entendemos, ¿no? Entonces, dice, la causa final del designio de los hombres, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que los vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica. Es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y la observancia de las leyes de la naturaleza. ¿Se entiende? Se necesita alguien, se necesita un otro, se necesita entregar una cuota de libertad, es decir, reprimo este derecho de ejercer la libertad absoluta, ¿sí? Y de desear todas las cosas, como la condición de posibilidad para salir del estado de guerra. No aguanto más de esto, de estar atacándonos. ¿Se entiende? Quiero vivir en paz y tranquilidad. Entrego una cuota de la libertad y establezco un solo otro que pueda ejercer, ¿qué cosa? La violencia. ¿Quién va a ser este único que puede ejercer la violencia? ¿Quién? El Estado. El Estado. El Estado. ¿Se entiende que estamos llegando a un concepto que es un sentido común, pero que tiene una lógica histórica? ¿Cuál es el concepto? Que voy a cerrar la puerta de la cocina porque el gato hizo caca, ahí vengo. Bueno, ahí volví. ¿Cuál es, entonces? ¿Qué concepto? ¿De qué concepto estamos hablando? El monopolio de la violencia del Estado. Exactamente. El monopolio de la violencia legítima solamente surge porque somos unos miserables que si no nos mataríamos entre nosotros. ¿Se comprende? ¿Dónde está la violencia? Y es la estructura básica del sistema de derecho. ¿Sí? Es la estructura básica del sistema de derecho. Suponer que el hombre es violento. Somos malos por naturaleza, como dice Hobbes. Exactamente. Para Hobbes, para Rousseau no.
para otros autores no. Pero cuando uno agarra y se pone a pensar, ¿no?, en que la respuesta que siempre se da frente a un delito es aumentar las penas, ¿se entiende? Que es una amenaza del soberano para decir, voy a ejercer una violencia más grande para que vos no ejerzas esa violencia. ¿Se entiende? Ahora, por eso digo, esto es todo lógico, porque lo que está pensando es que existe una racionalidad que es común a todos los hombres, ¿o no? ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver en las clases próximas es que esta racionalidad no es algo innato, es algo que se construye con instituciones. ¿Se entiende? Una persona que va a la escuela, que le está todo el día reprimiéndolo, todo eso, que va a terminar con una neurosis bárbara, pero no va a andar pegándole por la calle a todo el mundo. Ahora una persona que no tiene nada, de que están todo el día pegándole, ¿qué va a hacer? Entonces, digo, por eso es interesante que empecemos viendo a Hobbes, porque el derecho piensa que existe una naturaleza y una racionalidad humana en todos los hombres. Si no, no puede juzgar. ¿Se entiende esto? El talón de Aquiles es precisamente el origen, que es Hobbes. Sigamos, entonces estamos en el ingrediente 4. Pasemos al ingrediente 5. ¿Cuál es el ingrediente 5 también de este capítulo 17? Fíjense lo que dice. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por consiguiente, a pesar de las leyes de naturaleza que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo de modo seguro, si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan solo y podrá hacerlo legalmente sobre su propia fuerza y maña para protegerse contra los demás hombres. ¿Entienden lo que pasó acá? Lo que está diciendo es que para poder existe un elemento racional. ¿Se entiende? Racionalmente todos tenemos que no agredirnos porque hicimos un pacto de no agresión, ¿o no? Hicimos un contrato, es la fórmula contractual. Entrego esta capacidad de autodefensa o de agresión a un soberano y de esa manera voy a vivir más tranquilo, ¿o no? Ahora, siempre puede haber uno, que va a haber una figura muy, muy tranquilizadora, que es muy coherente para nuestro momento actual, que es la del free rider. El tipo que se corta solo. ¿Se entiende? El tipo que dice, yo rompo el pacto. Vos cumplilo, yo no lo cumplo. ¿No? Y ahí dice, ¿qué se necesita? Dice Hobbes. La espada. La espada. Ustedes vieron la imagen del Leviatán, ¿no? Que está ahí en la clase de Hobbes. Fíjense que tiene un cetro y una espada. Sin un soberano poderoso que pueda controlar y que pueda limitar a aquellos que rompan el pacto, no existe pacto posible. ¿Se entiende? El soberano es una figura que ejerce legítimamente, ¿qué cosa? La violencia. Y es el ¿Sería el castigo? Es el que ejerce castigo, exactamente. Vieron que la figura de la justicia tiene la espada también, ¿no? Tiene la balanza y algunas representaciones tiene la espada, ¿no? Es justicia distributiva y también es una justicia que establece el orden, ¿sí? ¿Hasta acá entienden cómo viene la lógica? Entonces, como ven, la violencia es inherente también al sistema para que todos estén respetando. Llegamos entonces al punto 6, ¿no? Que es precisamente la generación de un Estado. También está en este mismo capítulo 17. Fíjense, y esta es la fórmula del contrato, ¿sí? Escuchen. El único camino para elegir semejante poder común
capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, con pluralidad de votos, puedo reducir sus voluntades a una sola voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad, y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva quien representa a su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el sistema de la Constitución argentina? ¿Qué dice la Constitución argentina? ¿Cómo es nuestro orden político jurídico? Representativo, republicano y federal. Exactamente. Concepto básico que surge en Hobbes, el invento radical es la representación. ¿Se entiende? Todo lo que haga el soberano lo estoy haciendo yo, porque yo soy el autor del soberano. ¿Se comprende? No existe posibilidad de oponerse al soberano. Se aniquila precisamente el derecho de resistencia. ¿Se entiende? Uno es autor, por lo tanto uno tiene que cumplir la ley. ¿Sí? Obviamente que, claro, después va a venir Locke y van a venir un montón de otros autores que van a imponer el derecho de resistencia. ¿Vieron que los norteamericanos tienen derecho a tener armas en el caso de que se vuelva un gobierno en tiranía? ¿Se entiende? Eso es Locke. Pero como vemos en este origen, uno transfiere la violencia y uno no puede volver a ejercer la violencia. En definitiva, lo que se está construyendo aquí es precisamente todos los valores del derecho moderno liberal burgués. ¿Sí? ¿A qué tiene derecho el hombre? Porque no tiene derecho a todo, ¿se entiende? Si restringimos la libertad absoluta, el hombre no tiene derecho a todo. ¿A qué tiene derecho el hombre? A que se nutra a sí mismo por su propia actividad y los frutos de la tierra. ¿Se entiende? Derecho de propiedad. Derecho de propiedad individual. Por eso es tan complejo a veces estudiar, ¿se acuerdan cuando estudian derechos reales que tienen un montón de figuras, enfiteusis, etcétera, etcétera, que son todas formas de propiedad que vienen de una larga tradición que ya estaban en las partidas y que tienen que ver con el ius comune? Entonces a nosotros nos parecen medias raras, ¿o no? Porque el derecho de propiedad es absoluto sobre la cosa, ¿se entiende? En este origen. Después va a venir una figura que ustedes conocen bien, que es la figura del abuso de derecho. ¿Se acuerdan? Porque hay que mediar, porque si yo hago lo que quiero, hace poco un amigo tenía un conflicto con una propiedad, y entonces yo le sugerí, porque le decían, bueno, no, bancátela, qué sé yo, y yo le sugerí que le done esa propiedad a alguna organización piquetera para que haga su unidad básica ahí. Entonces todos los vecinos que decían, bueno, no, esto fue una inversión en común, qué sé yo, le decía, ¿y ahora qué pasa? Porque nadie quiere, ¿se entiende esto? Algunos van a poner abuso de derecho, podés tu propiedad todo, pero no me pongas un escándalo en la puerta de mi casa. ¿Se entiende? Como también uno puede reírse y burlarse de las pavadas que dicen los juristas, los abogados en general, ¿no? Digo como un ejemplo. Entonces, con esto lo que estamos empezando a ver, que es que la violencia y el miedo son los dos elementos básicos que estructuran el derecho moderno. ¿Se entiende? Básicamente, estructura el derecho moderno porque lo que se está haciendo es limitando
una violencia primigenia que estaba en el estado de naturaleza de los hombres. ¿Se comprende? Es cambiar una violencia por otra violencia. Por eso la fórmula monopolio de la violencia legítima, lo que está diciendo que es una sola forma de violencia que corresponde al Estado, por eso es monopolio, pero que es violento, que después va a ser llamado coacción o fuerza, ¿se entiende? No va a llamarse violencia, generalmente la gente evita esa palabra. Y que es legítima. La pregunta es ¿por qué es legítima? Porque nosotros la autorizamos en el pacto originario. ¿Se acuerdan que Hannah Arendt decía que la fuerza o el poder, ¿se acuerdan que decía el poder siempre tiene una legitimidad histórica que estaba en el pasado? A esto se estaba refiriendo, ¿se entiende? A una legitimidad que tiene que ver con este pacto primigenio que todos nosotros firmamos. Lo que pasa es que uno siempre agarra y dice, a mí no me llamaron para firmar el pacto, ¿no? Es un supuesto lógico para que funcione el sistema de derecho. Ahora, la violencia, ¿se acuerdan que Hannah Arendt decía, la violencia nunca es legítima, pero siempre puede justificarse, ¿se entiende? ¿En qué caso puede justificarse? ¿Se acuerdan que habíamos visto la figura de la dictadura? En el caso de que el Estado esté a punto de caer en el estado de naturaleza. ¿Se entiende? En la guerra civil, el soberano puede comisarialmente ejercer potestades extraordinarias para evitar la recaída en el estado de naturaleza. Entonces se justifica, ¿no? Se justifica, pero no es legítimo. La legitimidad del uso de la fuerza proviene de este primer momento, por eso es poder. Hasta acá se entendió un poco más, me parece que esta es una buena síntesis de lo que estuvimos viendo también con Arendt, y también, aparte de la lectura de Hobbes, y tienen los audios donde se va a explicar un poco más esto, lo que me parece bastante interesante es empezar a leer fuentes originales. ¿Se entiende? No leer lo que dijo un profesor, lo que dijo Fait, que era buenísimo Fait, ¿no? Lo que dijo Fait sobre Hobbes. Lean Hobbes. Es un nivel de radicalidad total. ¿Se entiende? Cuando Hobbes escribe esto, la respuesta, primero que va a pasar desapercibido. Hobbes va a ser recuperado recién en el siglo XVIII. Pasa casi un siglo. Porque esto es una locura para la mentalidad de la época. ¿Se entiende? Es una locura natural, es una locura hablar de un derecho natural y que el derecho natural no es el derecho de Dios, que es básicamente un orden jerárquico, sino que agarrar y decir que el derecho natural es un orden de igualdad y libertad absoluta. ¿Se entiende? Esto es incomprensible en ese momento. Es impensable. Entonces, cuando estamos analizando, y vemos que muchos de los sentidos comunes que nosotros tenemos incluyen un concepto de violencia ilegítima y un concepto de violencia legítima. ¿Sí? Todo lo que el Estado puede hacer, muchas veces es lo que el Estado dice que nosotros no tenemos que hacer, ¿o no? Esa es la radicalidad del estado de excepción, ¿sí? Lo dice Giorgio Agamben. Y con esto cerramos esta primera parte y les dejo las preguntas y comentarios, opiniones, ¿no? Acuérdense que todos sus comentarios y opiniones después van a ser parte de una pregunta que surge de ustedes, ¿eh? Así que hagan eso, porque si no voy a hacer una pregunta yo y voy a tratar de que sea más compleja. Agamben dice algo que es fantástico. Dice, la imagen del policía que para hacer cumplir la norma excepcional está violando la norma, ¿se entiende? Todos adentro, pero el policía está afuera.
Estado argentino y entonces ya no te hace nada, ¿no? Pero para hacer cumplir una norma, se está violando la misma norma. Ese estado de excepción es lo que hay que pensar. ¿Sí? Por eso Carl Schmitt dice esa famosa frase de la teología política, que dice: soberano es aquel que decide en un estado de excepción. ¿Se comprende? Estamos todos matándonos entre todos, estamos todos en un estado de locura, etc. ¿Quién es el soberano? El que decide, el que dice vamos a hacer tal cosa. ¿Se entiende? Profe. Esto, ¿se entiende? Este es un concepto, sí, ahí te dejo, Norberto. Este es un concepto de soberanía que, como vemos, no es el concepto de la soberanía estatal ni la soberanía del pueblo, etc. ¿Sí? Es el decisionismo que llevó a Hitler al poder. Por eso, pero, ¿por qué Carl Schmitt termina diciendo todo esto? Porque Carl Schmitt primero lo que va a estudiar radicalmente es a Thomas Hobbes, ¿se entiende? Para invertirlo. La mejor manera de utilizar algo en su contra es conocerlo mejor que el propio autor. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Ahí cuál sería el estado de excepción? Porque si supuestamente lo estás legitimando porque le transferís esa cuota de libertad para que ejerce esa violencia legítima, entonces, ¿cuál es el estado de excepción? O sea, ahí me perdí. Muy bien. El estado de excepción, o los estados de excepción generales, tiene que ver con la posibilidad de la caída nuevamente en el estado de naturaleza. Por ejemplo, la guerra civil. ¿Se entiende, Karina? Imaginémonos que el debate por el aborto hubiera terminado en bandas armadas que andan por la calle tirándose unos con pañuelos verdes y otros con pañuelos celestes. Que en Argentina es muy probable que estas cosas pasen, ¿no? Pero imagínense que hubiera pasado eso. O lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos cuando Donald Trump, imagínense, para usar otro caso, porque si no, el problema que tenemos los argentinos es que siempre pensamos que solo pasa en Argentina, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que pasa en todas partes del mundo, se da cuenta que lo nuestro es un juego de niños. Pero cuando van a tomar el Capitolio, los fanáticos de Trump, ¿qué pasaba si lo tomaban? ¿Se entiende esto? Ahí, en un momento de transición, se puede establecer un estado de excepción. O sea, se vulnera la norma para restablecer la norma. Eso es radical en el derecho. Existe siempre en el derecho la posibilidad de que el derecho mismo viole la norma para salvar la vigencia de la norma. Ese es el momento del umbral más radical donde el derecho requiere de la fuerza y de la violencia. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. En el estado de excepción no habría legitimación, sino que habría justificación. Exactamente. Porque el estado de excepción no es legítimo porque no se fundamenta en el pacto. No es el ejercicio, podemos decir, fisiológico, ¿no? Para utilizar una metáfora biológica, ¿no? Es precisamente algo que está para salvar esta comunidad que puede volver a ese orden. ¿Qué justifica un estado de excepción? Bueno, la guerra civil. La guerra externa. Las leyes de excepción, ¿cómo se llaman generalmente? Ley marcial, vieron que tienen esos nombres, ¿no? Estado de sitio. L'état de siège en Francia, ¿no? Ausnahmezustand en el alemán, ¿no? Estado, Zustand es una palabra muy linda en alemán porque tiene sustancia y excepción, ¿no? Es como una sustancia excepcional. Ausnahme, que no es normal, ¿no? Una situación anormal. Entonces, estas situaciones de anormalidad total lo que pone en riesgo es la pervivencia misma del Estado. Entonces se tiene que tomar una medida en contra, o sea, violando la norma para la subsistencia del Estado. Imagínense que la pandemia esta hubiera sido, no sé, los Walking Dead.
¿Vieron? Nosotros ya estamos, lo loco es que ya nos están preparando para el estado de excepción. ¿No? Fíjense todas las series de Netflix. Primero que son todas iguales, ¿no? Todo, parece que lo hubiera escrito todo el mismo tipo, lo más aburrido del mundo. Pero si uno ve todas estas series de Netflix, todas es que agarra un día, se levanta un tipo y están todos los tipos comiéndose entre todos y hay unos militares así matando gente, ¿o no? O sea, el zombie no tiene derechos. Nadie va, no hay una comunidad, no hay una asociación que agarre y defienda los derechos de los zombies, ¿no? Y entonces, claro, es el estado de excepción radical. ¿Se comprende? Es el estado de excepción radical, los Walking Dead. Una cosita, ¿puede ser? Sí. Profe. Sí, Norberto. Me estaba acordando de una famosa novela, no recuerdo ahora el autor, Jack el Destripador. Sí. Creo que un hecho que supuestamente ocurrió fines del siglo XIX en Inglaterra, en Londres, en un contexto, dentro de un contexto, un momento histórico, social, de mucha depresión económica, mucha miseria, sobre todo en los alrededores de Londres, prostitución, bueno, de todo, y aparece supuestamente una persona que asesinaba gente de noche, así, como un asesino serial. Sí. Y a raíz de este acontecimiento, que siempre se discutió si realmente existió o no existió, o fue un invento de las autoridades para, de alguna forma, contener los movimientos sociales que podían gestarse precisamente por la forma, es decir, cómo se estaba viviendo socialmente en ese momento, la falta de trabajo, la miseria y demás. Entonces aparece el famoso toque de queda del Estado, o no salir a partir de, o la prohibición de salir a partir de tal hora a la noche, de no poder circular, con la posibilidad de que el Estado, la autoridad policial, detuviera a cualquiera que estuviera andando a partir de tal hora de la noche sin autorización. Supuestamente era un asesino serial que mataba gente, mujeres, por lo general, de una forma muy, muy cruel, degollándolas. Sí, en realidad, es bueno. Sí. Es bueno el ejemplo. Lo que es interesante es, como vos, lo que estás planteando ahí es que, yo entendí bien, las excusas para dictar estados de excepción son tan amplias como posibilidades tenga la imaginación popular, ¿se entiende? Una justificación, claro, una justificación. O sea, las justificaciones o para dictar algo, ¿no? Extraordinario, siempre las justificaciones son variadas, ¿no? Que es el gran tema. Por ejemplo, dos ejemplos que se dan en Argentina que son bastante interesantes, de estados de excepción radicales, son la ley de residencia, no sé si se acuerdan, a principios de siglo, a partir del crecimiento de los movimientos anarquistas, y precisamente previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, que una de las razones por las cuales se dicta la ley Sáenz Peña es porque querían politizar institucionalmente a personas que estaban excluidas de la política, se dan dos leyes, ¿no? Una que se llamó la ley de residencia, que en el medio de la criminología positivista de la época, veían a la política, determinadas ideas políticas, como puede ser el anarquismo o el comunismo, como enfermedades mentales que lo que generaban precisamente era un atentado en contra de la sociedad. ¿Se entiende? Esta ley de residencia que se dictó en un primer momento, lo que establecía era un estado de excepción para aquellas personas que no eran consideradas ciudadanos, sino que podían ser expulsadas de un procedimiento rapidísimo. ¿Sí? Ahora en el 2017 hubo una pseudo ley de residencia que fue descartada por la Cámara Federal, donde se quería expulsar a todos los colombianos, porque parece que ser colombiano es ser narcotraficante, ¿no? Hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces siempre superan esas cosas, ¿no? O sea, no es que uno lee esto, agarra y dice, en esa época, ¿cómo vas a pensar que una persona que piensa sobre una idea política es un delincuente? Bueno, hace poco que te pasan primero narcos, ¿no? Narcos esto, narcos lo otro, todo el mundo mirando narcos,
Y de repente sacan una ley que agarra y que dice, una ley, no, un reglamento, que dice que se puede expulsar a todas las personas que sean consideradas peligrosas o que hayan cometido un delito, ¿no? Es decir, sin instancia de revisión, o sea, sin el debido proceso. ¿Se comprende esto? Obviamente que a partir de un amparo del CERS, la Corte dijo que eso era, la Corte no, una Cámara dijo que eso era, que no estaba fundado los elementos, no solamente los elementos legales, sino que no estaban fundados los elementos materiales. ¿Entendés? No se había comprobado que los colombianos eran la causa de todos nuestros males, ¿no? Vieron siempre ese otro que siempre rompe con supuestamente nuestra armonía, ¿no? Bueno, es lo que hizo más o menos Hitler con los judíos, eso lo dice la interpretación de Slavoj Žižek, que seguramente pudieron ver en el video, ¿no? Ese otro, ¿no? Que viene a disrumpir lo que es. Bueno, posteriormente se dictó otra ley que se llamó precisamente la Ley de Defensa Social, ¿no? Que ahí estaba, por ejemplo, entre los que participaron en esa ley, estaba nuestro muy querido Joaquín B. González. ¿Vieron ese tipo que está sentado ahí hace varios años sobre calle 7? Bueno, esa ley de defensa social, y en el debate es muy interesante, surge luego de que pusieran un atentado, pusieran una bomba en el Teatro Colón. Entonces agarraron y dictaron una norma donde básicamente había toque de queda, sacaron a las fuerzas policiales a reprimir todo lo que se movía, prohibieron la publicación de todas las obras literarias, ¿no? Vinculadas al comunismo, anarquismo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, existen elementos históricos donde siempre hay un enemigo interno o un enemigo externo, en este caso, y cada época tiene estas posibilidades de justificar estados de excepción. ¿Se entiende? El tema es después la legitimidad social que eso va a tener. Por eso es tan importante conocer un poco de historia, de política. Pero es bueno lo que decís, Norberto. Nosotros podríamos tener un Jack el Destripador perfectamente y que nos sirva también de excusa para establecer esta excepción. Sabrina, bueno, ¿quién más quiere hablar? A ver, Juan, primero Sabrina y después Juan. ¿Te parece? No, yo te quería preguntar si el estado de sitio se considera como un estado de excepción. Sí, es un estado Porque de excepción. si es así, digo, está legitimado también por la Constitución. Sí, lo que pasa que, o sea que eso no dice nada que esté legitimado por la Constitución. Lo que dice es esto. El Estado puede suspender las garantías constitucionales, o sea, es la posibilidad de la Constitución de suspender partes de su cuerpo para salvar al Estado. ¿Se entiende? Sabrina, no te veo. Se fue. Ahí está. Es la posibilidad, entonces, es la posibilidad de suspender, por eso es lo interesante del estado de excepción. Porque es algo que no puede ingresar nunca, por ejemplo, en la lógica de Kelsen. ¿Se entiende? O sea, por eso el concepto de laguna del derecho. ¿Vieron que Kelsen habla sobre el concepto de laguna? ¿No? Lücke im Recht, ¿no? La laguna del derecho. Bueno, el estado de excepción opera, Agamben lo dice, en el umbral entre el derecho y el no derecho. Porque es un acto excepcional para salvar al sistema jurídico. ¿No? Obviamente que una constitución inteligente, como la nuestra, que se dicta precisamente, bueno, en realidad tenemos muchas constituciones, ¿no? Que andan dando vuelta y no sabemos cuál es cuál, ¿no? Pero en una constitución que se escribe en 1853 frente a la posibilidad de levantamientos armados, ¿no? Con todavía sin existir un Estado con un ejército consolidado, la posibilidad de suspender la Constitución para la vigencia de la Constitución era una medida política interesante, ¿no? Pero está bueno pensar la lógica, ¿no? La lógica es bastante interesante. El problema es, ¿qué pasa cuando vos empezás a vivir siempre con medidas de excepción? ¿Qué pasa cuando la mayor cantidad de normativas son elementos de necesidad de urgencia? Ya, ¿cuál es la normalidad cuando la normalidad es la excepción? ¿Se entiende? sí, es lo que nos pasa ahora, que con los decretos que tienen que ser, digamos, legitimados por el Congreso, creo que a los 15 días o una cosa así, o sea, pueden estar en vigencia por una cantidad de días sin que el Congreso los ratifique. Antes de que pase esa cantidad de días, se vuelve a dictar otro decreto, entonces no se llega nunca a obtener esa ratificación por parte del Congreso. Exactamente.
Pero más allá de eso, ¿no? Yo hace poco, fíjense, hay un artículo que está ahí en la que lo subí en algún momento que me pidieron que escriba algo sobre la pandemia. Yo lo que decía ahí es que el estado de excepción no es que solamente ahora estamos viviendo un estado de excepción, ¿no? O sea, el problema es el universo simbólico que nos hace comprender cuándo hay una causa justa o una causa injusta para dictar un estado de excepción. En los años 2000 se dictaron miles de decretos de necesidad y urgencia por el tema del corralito. ¿Se entiende? La crisis económica admite que se pueda hacer un montón de elementos legales excepcionales, ¿o no? Y las cuestiones sanitarias son nuevas, ¿se entiende? Y esto se ve con un acto simbólico, que yo lo digo ahí. Donde se estaba el precio del dólar en los diarios, ahora está el número de muertos. ¿No? O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir siempre en una tensión así. Te levantás y lo primero que ves es un número, ¿no? Que no sabés bien qué significa, no sabés qué impacta en tu vida, nada, ¿no? Pero en el lugar donde ponían los diarios, ¿no? Y te quemaban la cabeza con el precio del dólar, blue, negro, blanco, ¿viste? O sea, que parecía una cosa así de juego, ahora aparece el número de muertos. ¿Se entiende? Digo, ¿cómo opera en nuestra cabeza la justificación? El riesgo país, nunca se sabe que el riesgo país, etc. Todo eso pedía, y esto es un libro de Pierre Rosanvallon, que les recomiendo que lean, si les interesan estos temas, que se llama El Buen Gobierno. Pierre Rosanvallon se llama el autor. Y el libro se llama El Buen Gobierno. Que el buen gobierno, precisamente lo que dice es, guerra y economía cambiaron el esquema lógico de las democracias parlamentarias. Ya no hay tiempo de deliberación, ¿se entiende? La velocidad de la economía hacen que no pueda deliberarse. ¿Se comprende esto? Tienen que ser medidas todas rápidas. Tac, tac, tac. ¿No? Y precisamente, si no se puede deliberar, no se sabe lo que se está votando, no se sabe lo que se está hablando, no se sabe nada. Entonces lo que uno tiene es un gobierno puramente ejecutivo. ¿Sí? Es la lógica interna que se da desde los años 30 en adelante entre guerra y crisis financiera. Entonces cuando uno se queja, uno dice, para mí no hay ninguna... Para mí, yo miro los decretos de necesidad de urgencia y lo que cambió es la justificación, pero en realidad siempre están gobernando por decreto de necesidad de urgencia. Porque cuando se dicta una ley, después se pone un amparo en contra de la ley y se suspende, no sé si me explico. El decreto de necesidad de urgencia lo que hace es que se cumpla inmediatamente. ¿Se entiende? ¿O no? Es bastante interesante. Es bastante interesante esto que estamos viendo, porque ahí está la pregunta, ¿dónde está la violencia en el derecho? ¿No? Juan, ¿querías decir algo? ¿Una pregunta, algo? No, iba a decir respecto a esto de la ley de defensa social, que mencionaste el atentado al Teatro Colón, que nuestro... Digo, no fue Severino de Giovanni de esa época, ¿no? Del anarquismo y demás. No, eso es un comentario respecto a eso. No, exactamente. Lo que es interesante es, está online, pueden leer el debate sobre la ley de defensa social. Y uno de los diputados, que era un diputado por Córdoba, dijo una metáfora que era bastante interesante, que decía que precisamente aquellos que eran anarquistas tenían que ser considerados como tigres entre hombres. Una metáfora que tiene que ver un poco con el hombre es el lobo del hombre, ¿se entiende? Entonces, si es un tigre, lo que propone él es que no tenga ningún derecho, que cualquiera pueda matarlo, como en el caso de que si hay una fiera en el medio de la calle, ¿se entiende esto? Es un estado de excepción que quiere instaurar, obviamente no triunfa ese proyecto, que habilitaba que cualquiera pudiera matar a un anarquista. ¿Cuál es la respuesta que le van a dar? Por las ganas de terminar con la anarquía, vas a terminar generando la propia anarquía, ¿se entiende? Porque lo que estaba haciendo era esto de un poco esto de la purga, ¿no? Era como un momento medio de purga social, por eso digo que es bastante interesante, que son cosas que se propusieron en la historia, ¿no? O sea, la historia nos puede enseñar muchísimo porque las soluciones que se buscan siempre hay un tipo medio así como... Era de Córdoba, entonces me hace acordar mucho a Luis Juez. Viene un tipo que cuenta chistes y dice cosas irresponsables. Hay algo en Córdoba con la irresponsabilidad y el humor, que debe venir de la mano, ¿no?
Pero bueno, no quiero que nadie, ningún cordobés se ofenda, sobre todo cuando la gran mayoría de mis amigos son cordobeses, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Le decimos al titular que es cordobés. Mario Carlero, sí, pero no somos amigos, somos muy buenos colegas, pero no. Yo digo amigos de comer asado, ¿no? Que llegas a Córdoba y te esperan con el asado, que son unos genios, Frank. Y son muy responsables ellos. Bueno, no tomemos eso sinécdoque, ¿no? Tomar una parte por el todo. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Fermín? Yo quiero hacer hablar a Fermín. Emiliano, los veo ahí. Fermín, te escucho. No tengo nada para decir. No. Lo único que tengo para agregar que esa ley de residencia me parece que también estaba un escritor famoso, Miguel Cané. Miguel Cané. Sí. Miguel Cané es uno de los padres de la ley de residencia. Es el padre, el escritor de Juvenilia, ¿no? ¿Se acuerdan que lo leíamos en la escuela? Pero es bastante interesante eso, como decía Fermín, pensar toda esa época también como un momento estético y literario. Por eso es tan importante saber de pintura, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajamos la vez pasada la imagen del desierto y de precisamente la imagen del malón, ¿no? Uno cuando va viendo las pinturas, son representaciones sociales de un estado de ánimo, ¿no? Y tienen una performatividad, ¿sí? También. Tienen efecto sobre nosotros. Obviamente tiene que empezar a haber otras representaciones artísticas, ¿no? Esto que a mí me parecía muy significativo, esto de Narcos, ¿no? Vieron que estuvieron quemándonos la cabeza con Narcos, que todo el mundo estaba viendo todo el día, ¿no? Narcos. Y a los 5 minutos sacaron una ley que agarró y decía la narcocriminalidad, ¿no? Y había varias noticias periodísticas en contra de los colombianos, como que donde uno ve un colombiano, yo decía, qué locura, ¿no? ¿Cómo pueden meterte en la cabeza una idea? ¿Viste? Que es bastante interesante, con las consecuencias jurídicas siendo abogados que somos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? Principio de inocencia, ¿no? Etcétera, ¿no? El extranjero como enemigo. Tremendo, las cosas que pueden llegar a pasar. ¿Alguien más quiere hablar? Sofía Palazzo, ¿está por ahí? ¿Quiere decir algo? Acá estoy. ¿Querés decir algo? No, muy interesante que vamos a tener que leer un poco para el jueves sobre todo. Pero están muy buenas clases. Bueno, gracias. No, yo les pregunto así si también van participando entre ustedes, ¿no? Profe, sí. Yo me quedé pensando en los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Y si uno lo miraría desde muy fino, o sea, yo entiendo por qué se decreta esa necesidad de urgencia ante, por ejemplo, ahora la epidemia esta. Pero por el otro lado, también si uno lo mira, es como una violencia institucional. Porque, a ver, me decretan algo y yo no tengo opción. ¿Se entiende lo que digo? O sea, veo como una imposición, más allá de la urgencia, ¿sí? Sé que es una medida que se lleva a cabo porque, bueno, no hay otra forma, pero lo veo como una violencia por parte del Estado. Porque, a ver, los decretos, el año pasado, se fueron prorrogando, ¿sí? Dándole prórroga, y llegó un momento que nosotros tuvimos un momento de inactividad económica que trajo un montón de consecuencias, y nosotros no tuvimos opciones como ciudadanos, ¿sí? Entonces a veces creo que el Estado, y si querés llamarle gobierno, o sea, no voy a hacer nada de política, pero a veces ante esa herramienta del decreto, usa una violencia que deja que desear, para mí. No, en realidad, como estuvimos viendo hasta recién, toda acción estatal supone ¿qué cosa? Un monopolio de la violencia, ¿se entiende? O sea, es decir, y al mismo tiempo supone que nosotros no ejerzamos la violencia, ¿se entiende? Lo que hace el Estado es precisamente, al ser un soberano, que es el único que puede sancionar, es evitar la violencia de otro, porque ¿qué pasaría también? Imagínense
si no hubieran determinadas medidas de establecer, digamos, un decreto, ¿no?, que diga que estas son las medidas que hay que cumplir. ¿Se entiende? O una ley, supongamos que lo hayamos hecho por ley. Me parece que el tema de la forma jurídica es importante, pero no determinante. Muchas veces todas estas normas se dictan para evitar conflictos sociales. Sí, yo eso lo entiendo. A ver, entiendo la necesidad pero también es como que en este caso de la pandemia yo lo vi como que se prolongó demasiado. Claro, a mí lo que me parece, hay algo interesante que yo en algún momento escribí que tenía que ver con esto, ¿no? Si ustedes van a las constituciones comentadas, ¿se acuerdan de las constituciones comentadas a partir de 1994? La de María Angélica Gelí, ¿no? La que hizo Gargarella and Company, ¿no? Etcétera, etcétera. Pueden leerlas y fijarse cuando se habla sobre el artículo 99, me parece que es el inciso 4 ter. Cuando leen ahí van a ver que todo lo que están hablando son sobre DNU económicos. ¿Se acuerdan? Cuando pusieron el corralito, cuando pusieron esto, cuando pusieron lo otro. Y sobre eso la gente no se resintió tanto. Salió a hacer quilombo a pegarle a los bancos, ¿no? Pero era como, estamos acostumbrados a los DNU económicos, no estamos acostumbrados a otro tipo de DNU. Y lo que es bastante interesante es pensar a futuro cómo va a ser el modo de gobierno, ¿se comprende? ¿Cómo va a ser el modo de gobierno cuando todo demande mucha velocidad de respuesta? Y a esto, como dice Rosan Balón, también lo dice Agamben, la economía tiene un gran factor en la aceleración y la necesidad de respuestas inmediatas, ¿o no? Hay que cerrar ya el acuerdo, ¿no? Hay que hacer esto, ¿se entiende? O sea, la fluctuación económica y la velocidad de generación hace que, por ejemplo, el lenguaje tenga que ser el inglés. Porque vos tenés que entenderlo rápidamente. No puede haber ningún elemento que frene. Y el derecho se ha presentado como el único elemento que puede llegar a frenar o a activar. Entonces ahí hay como una pequeña trampa de la necesidad, porque uno dice necesidad, pero piensen que la segunda palabra es urgencia, ¿o no? El derecho siempre ha sido una cuestión razonada y deliberativa, ¿o no? El mejor momento del derecho. Razonado y deliberativo. Ahora, fíjense que la palabra es urgencia, ¿no? Me parece que la clave está también en esa palabra. ¿Por qué todo es urgente, todo es veloz? ¿Vieron? La sociología habla de eso, ¿no? Sociedad líquida, etc. Una segunda cosa que me parece interesante, aprendamos a separar entre estado de sitio, ¿sí?, que es una figura de la Constitución, del decreto de necesidad de urgencia. ¿Se entiende? Sí. El decreto de necesidad de urgencia es una manera fisiológica del derecho y no es el estado de sitio. Yo he leído muchos constitucionalistas que equivocan las figuras. Que frente a un DNU ven un estado de sitio. ¿Se entiende? Entonces vos podés decir, es mucho más grave que el estado de sitio, porque el estado de sitio es una medida excepcional única, ¿no? Ahora, estar acostumbrados al gobierno del DNU es mucho más peligroso, ¿se entiende? Porque no es el primer DNU que se dicta. Se dictan miles de DNU. ¿Se acuerdan en las campañas políticas a ver quién había dictado más DNU? Si había sido Macri, o si había sido Kirchner, o había sido este, te decían, él dictó 3.000 y yo 4.000. La barbaridad es que se dicten tanto, ¿no? Más allá de cualquier partido político, es una barbaridad que se tenga que dictar tanto DNU. No, y aparte, a veces como a través de estos DNU se boicotean normas que han pasado por procesos deliberativos súper amplios. No sé, me acuerdo de la ley de medios que asumió Macri y al día sacó un DNU, chao, derogando la norma, y no existía más ley de medios. Después de que se hubiera debatido en todos los estratos de la sociedad durante mucho tiempo. Y también cuando fue la elección de los jueces, cuando entró Macri, que sacó un DNU para la elección de los jueces, y se estaba, de alguna manera, violando lo que decía la Constitución de la elección de los jueces. No sé si lo recuerdan.
Sí, no. Por eso digo, el gran tema es este, ¿no? El gran tema es, por eso digo, pensemos, para terminar con esto, ¿no? De la clase de hoy, ¿no? Y ya ir preparando la próxima. Pensemos entonces como juristas y aprendamos a dividir entre un estado de sitio, que es algo radical, ¿no? Que es algo único, ¿sí? Y una forma de estado de excepción, que es precisamente el decreto de necesidad de urgencia, como una práctica, ¿no? Que legitima la fuerte figura del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Son dos Pero procesos ¿cómo se manejaría entonces porque ahora estamos en una situación, digamos, rara que nunca se ha dado y creo que está poniendo en jaque a un montón de formas de institución de gobierno en el mundo. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo se maneja? Porque es algo raro, es algo distinto, es algo diferente. No, nadie sabe cómo manejarlo. Entonces lo estamos viendo como que estamos legitimando bueno, en este caso al gobierno de turno, ¿no? Para que lo pueda ejercer, pero del otro lado también lo ves como una forma de violencia hacia la sociedad en general. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el equilibrio? Digo, no tenés forma, o sea, no sé. Ahí es excelente tu pregunta, Karina. Ahí está el problema, ¿no? Que lo que tenemos que hacer nosotros como sociólogos, ¿se acuerdan que nosotros dijimos el sociólogo no es lo que se debe hacer, sino que es lo que se hace, ¿no? Y también poder ver hacia dónde va el derecho, ¿o no? Lo que uno empieza a observar en los últimos años es que cada vez la excepción se está transformando en la norma. ¿Se entiende? El momento normativo del Parlamento está cada vez siendo más relegado por la urgencia, ¿sí? Y por la necesidad de la respuesta de gobierno. Eso a nosotros como abogados nos tiene que preocupar en algún punto, porque nosotros estamos construidos en el deber ser del diálogo, ¿o no? Y de la ley, ¿se acuerdan que decimos ley en sentido material y ley en sentido formal? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros queremos la ley en sentido formal, ¿o no? Porque si no, ¿para qué vamos a votar ahora representantes de... Vieron que ahora vienen las elecciones de medio término, ¿no? Que vamos a votar representantes de diputados, etc. Suspendan todo, ¿se entiende? Es como la sensación de la gran farsa, ¿viste? Y eso me parece que es bastante interesante para que nosotros pensemos, ¿eh? Que pensemos en una larga... Ahí te dejo, Norberto. Que pensemos en una larga duración, ¿sí? No sé si te respondo, Karina. Que pensemos en una larga duración donde lo que parecía episódico, que era el estado de sitio, está dejando paso a otras formas de regulación que tienen que ver con decretos de necesidad de urgencia. ¿Se entiende esto? Sí, sí. El gran problema de los decretos de necesidad de urgencia, Karina, y con esto ya lo dejo a Norberto, ¿saben cuál es? El gran problema de la soberanía de gobierno y el problema de los derechos constitucionales, que es tus garantías de la vida, ¿se entiende? Suspender garantías constitucionales, cuando se empieza a suspender garantías constitucionales, es un problema. Agamben tiene un gráfico, que ahora lo dejo a Norberto y se los muestro, pero Agamben tiene un gráfico, parece que es en este, a ver, no me acuerdo en cuál de los dos, en cuál de libro, pero creo que está en este. Este es un librazo para los que les interese este problema. Fíjense cómo se llama. Estado de excepción, ¿no? De Giorgio Agamben. Está en el otro, pero Agamben tiene un gráfico, que se lo voy a mostrar la semana que viene, donde agarra y lo que va mostrando es cómo se van, ¿no? Es cómo, esta es la normalidad, ¿sí? Esta es la excepción, tienen un momento de cruce, como si fueran, ¿te acuerdan teorías de conjuntos? Cuando estaban intersectados los conjuntos. El momento de cruce es cuando se llama la excepción para salvar el orden, ¿se entiende? Ahora, lo que estamos viendo, según Agamben, es precisamente que la excepción se ha convertido en el orden. Son dos conjuntos que están superpuestos. ¿Se entiende? Y eso es bastante peligroso, ¿no? Según
según Agamben. Y él lo cita más que nada, lo que está analizando ahí, ¿saben qué es? Porque cuando vamos a pensar en serio, vamos a lo radical. Es Guantánamo. No sé si conocen Guantánamo. A partir del dictado de la Patriot Act, después del 2001, de George Bush, se pudo suspender para aquellos que fueran terroristas todo derecho humano. ¿Se entiende? Se lo puede llevar a Guantánamo y hacer lo que se quiera con esa persona. Eso es, ¿vieron eso? ¿Sabían eso? No sé si sabían. Bueno, hay miles de películas sobre Guantánamo, ¿no? Entonces, eso es tremendo. Es el estado de excepción radical que termina siendo la nuda vida, donde se puede hacer lo que uno desee con el otro. El soberano, la soberanía radical sobre la vida y la muerte del otro. ¿Sí? Nada, está bueno que se queden pensando en estas cosas y ya se van a dormir tranquilos, felices, ¿no? Después de acá salen y pueden disfrutar. ¿Hacia dónde vamos? Sí. Norberto, sí. Yo no sé si es un atrevimiento de mi parte lo que voy a decir ahora, o una desubicación. Dale. Yo por ahí quiero ir más lejos. Seguramente me equivoco lo que voy a decir, pero algunos estados de cualquier parte del planeta, ¿no les convendrá que la pandemia se siga extendiendo? Digo, porque, por ejemplo, estados como Brasil, España mismo, Italia, hasta el mismo Trump, han sido teñidos con corrupción. Por ejemplo, fíjense en el caso de Trump, que hizo caso omiso a las recomendaciones de los infectólogos y demás, y bueno, y ya sabemos lo que pasó con la pandemia, el desastre que al comienzo en Estados Unidos. Y después se fueron descubriendo ahora ciertos negociados en la administración de él, inclusive una evasión de impuestos tremenda que tenía con el Estado desde hacía años y que ahora salía a la luz con algunos juicios que le van a hacer al expresidente de Estados Unidos. Y en España, yo tengo amigos en España, seguramente ustedes tendrán también, el nivel de corrupción en los últimos 10, 15 años es tremendo. Inclusive el rey Juan Carlos se escapó hace muy poco, teñido de corrupción también por, no sé, un tema por empresas petroleras, de explotación de petróleo, no sé, se fue a exiliar al Caribe, a una isla del Caribe. Digo, el estado de excepción en muchos países daría la sensación, bajo mi punto de vista humilde, que a veces se prolonga también con la excusa de la pandemia para frenar determinadas cuestiones de juicios políticos, de entramados con la corrupción. Digo, por ahí me voy muy lejos con el pensamiento, pero... No, me parece que es primero una cosa que les advierto, no hay preguntas que estén mal, ¿no? Me parece. Todo, o sea... Por ahí es muy cruel lo que pienso, ¿no? Porque no, yo lo que digo, que... a mí lo que me parece, dos comentarios breves, ¿no? Pues ya se están durmiendo, ya me quieren matar. Pero, dos comentarios breves. El primero es, ¿por qué podemos ver siempre que el mal actor es el Estado, ¿no? Y el mercado, eso es lo que diría Zizek. O sea, ¿quién es el gran ganador de todo esto? El tipo que agarra y le dice a la Argentina, bueno, yo te voy a dar vacunas, pero vos tenés que firmarme como garantía que me voy a quedar, que en el caso de que, qué sé yo, se me ocurra, con parte de tu patrimonio y tu territorio. Los laboratorios, me parece a mí, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora si no es que existen regulaciones, que las mayores regulaciones ya no las ponen los estados? ¿Se entiende? O sea, podemos decir que el Estado ya fue. George Soros se levanta un día y se pone a jugar a la maquinita y tira abajo la economía de Inglaterra. No tiró abajo la economía de Argentina. ¿Y quién es George Soros? ¿Un Estado? Digo yo. ¿Se entiende? O sea, ahí hay un elemento que tenemos que empezar a pensar que tiene que ver con lo que se está hablando ahora en varios países, es sobre el constitucionalismo, ¿no? Constitucionalismo que ya no responde a los valores estatales, sino precisamente a los
a los mercados, ¿se entiende? ¿Cómo se puede lograr que exista una soberanía popular cuando en realidad lo que están decidiendo son los dueños de 3 empresas? ¿Se comprende esto? ¿No? O sea, ¿cómo puede haber ciudadanía frente a nuevos dueños que tienen otra forma? Eso es lo fantástico. El Estado ya fue. El Estado se defiende, ¿se entiende? O sea, el Estado lo que hace es defensas frente a elementos del mercado. Y el gesto que uno podría poner a pensarse es precisamente, el gesto radical es que nosotros no vemos al mercado como un posible límite de nuestros derechos. ¿O no? El mercado es el espacio de la libertad, ¿o no? Exacto. Acá en Argentina me parece que la mayoría de los argentinos ven al mercado como si fuera Satán. Por lo menos acá. Yo creo que hay mitad y mitad. Los sajones tendrán otra mentalidad, pero claro, acá... por eso. Pero lo que digo es, acá se ve al Estado y al mercado como satanes. Digo, ¿no? Son los dos más o menos, ¿no? Acá. Pero digo, es interesante pensarlo para comprender el texto de Zizek. ¿Se entiende? Esto, de cuando uno pone a pensarse, que esto que arrancó con Juan, que el otro día estaba hablando también con mi novia, esta pregunta, ¿no? Sobre agarrar y decir, ¿qué legitimidad política tiene el muchacho de Facebook y de Twitter, ¿no? Para pensar, o sea, tenemos que pensar de una manera nueva, por ejemplo, lo que se llama libertad de expresión, ¿o no? O sea, ¿uno puede decirle a Mark Zuckerberg que está violando la libertad de expresión? Si yo con mi cuenta hago lo que quiero. Está todo pensado que el enemigo es el Estado, ¿se entiende cuál es la consecuencia de Hobbes? ¿Por qué existe Locke y por qué existen los pactos y por qué existe todo esto? Porque el soberano es muy potente. Entonces, después de Hobbes, lo que se quiere hacer siempre es cómo limitar al Estado. ¿Se acuerdan? División de poderes. ¿Se entiende? ¿Cómo limitar este poder? Check and balances, como dicen los norteamericanos. ¿Cómo limitarlo? Ahora estamos frente a nuevas formas de poder que no son estatales. ¿O no? Sí, aparte, un segundo, Sarina. Sí, perdón. Después de los totalitarismos y demás, también se profundizó la cuestión de seguir poniéndole límites al Estado y con argumentos muy fuertes. Y hoy en día nos vemos con estados súper débiles frente a estos nuevos poderes globales que no tienen todos los escollos para actuar que por ahí sí tienen los gobiernos. Totalmente. Una cosa con respecto a esto que dice Juan, que me parece interesante, y un segundito, una cosita interesante. Piensen en el problema de los tipos que contratan para hacer guerra. Los contratistas, vieron que ya Estados Unidos no manda más gente, no manda más soldados. Contrata empresas que son terceros, que son contratistas, y esos tipos muchas veces no se ajustan a las reglas de derecho internacional en torno al trato de guerra. Vieron que hay un montón de principios, ¿no? ¿Y a quién le reclamamos? ¿Se entiende? Corresponde a la empresa. Hace poco escuché un paper en Alemania sobre ese tema. Yo no lo había pensado nunca. Claro, como nosotros no hacemos guerra, no, pero los tipos que hacen guerras tienen contratistas privados que van a hacer la guerra por tu país, ¿no? ¿Y a quién le imputás la responsabilidad? Ellos dicen, no, nosotros hicimos un contrato. ¿Se entiende esto? Entonces podés tener tipos adentro de tu territorio que están violando todos los derechos humanos y los derechos de guerra, etcétera. Sabrina y Fermín, y nos vamos porque ya la vi a Camila bostezar. Se está durmiendo Camila. No, solamente quería decir que nosotros o por lo menos en este último cachito de la clase estábamos pensando en términos de Estado y en términos de mercado, pero yo también, a mí me pasa que me genera como mucha, no sé, algo, el tema de pensar como sociedad. A mí me pasó, antes de que empezaran las clases, yo sé que el Facebook no es el mundo, pero a veces sabes cómo piensa el otro, lo que opina el otro a través de las publicaciones. Y tenía unas cuantas amigas madres, yo no soy madre, pero bueno, que estaban diciendo que no iban a mandar a sus hijos a la escuela porque habían escuchado que era contraproducente que los pibes usaran tantas horas el barbijo. Entonces,
los mandaron a la escuela y ahora cuando sacaron la presencialidad se quejan porque no hay presencialidad y entonces el derecho a la educación, digo, estamos como sociedad también súper que no nos conforma nada. Y un día pensamos una cosa y al otro día otra. Digo, también es complicado, no estoy justificando el gobierno o las medidas, pero es complicado también dictar normas en una sociedad que no, digo, desde lo social también tendríamos que pensar en cómo se gobierna. Sí, a modo de chiste, hace poco leí un texto de Mark Fisher, este autor que les recomendé, que había escrito Realismo Capitalista, y en una de las cosas decía, el síntoma, o sea, el problema de la psiquis del capitalismo es la bipolaridad, dice, ¿no? Vieron que el sistema nuestro es un día estás acá arriba, otro día estás acá, ¿o no? Riesgo país, un día estás acá, otro día estás acá, ahora quedás en la pobreza, toda esa bipolaridad entre sos un campeón y sos lo peor, ¿no? Entonces yo siempre pienso, constantemente, ¿no? Deleuze y Guattari decían que era la esquizofrenia, ¿no? El problema del capitalismo, pero a mí me convenció mucho diciendo, hay algo bipolar, ¿no? Todos somos bastante bipolares, ¿no? Te levantás un día y empezás así, ¡ah! Como un loco, ¿no? Y entonces está bueno también introducir alguna categoría psicoanalítica como un modo de pensar, ¿no? Me parece que ya no alcanza más con la sociología, ¿no? Por eso estamos viendo muchas cosas de psicoanálisis. Y nos estamos quedando cortos porque estamos todos locos. Completamente enfermos. Fermín, ¿alguna cosa para cerrar? No, nada. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, nada, la semana que viene hablamos sobre el parcial, ¿les parece? Sí, ¿Era el 29 al final? Podemos ponerlo el 29 y no sé cómo viene el tema de los parciales. Si quieren, hablen entre ustedes, que seguramente tienen un chat, etcétera. Retapado. Donde insultan, ¿no? Y se expresan. Y ahí, si quieren, no sé, propongan una fecha, ¿sí? Puede ser esa semana o la otra. Vean cómo funciona su sistema parlamentario, ¿no? Vean los rasgos autoritarios que todos tenemos adentro, ¿no? A ver qué pasa. Así que... Yo en mi caso personal no sé si llego con la lectura. ¿Hay recuperatorio en el caso de que no llegue? Sí, el recuperatorio seguramente va a ser oral. Lo que yo les recomiendo es que empiecen a leer y empiecen a escuchar los audios, ¿no? Escuchen los audios, lean. No son muchos textos, vimos 4 textos. Vimos 4 textos. No se vuelvan locos y empiecen a leer. Y bueno, y lo hablamos el martes. El martes me dice si lo quieren hacer el jueves, ¿no? O el próximo martes. Pero les doy esas 2 opciones. Discutan entre ustedes. Lo arreglamos por el grupo, entonces. Arréglenlo entre grupos. Y fíjense cómo funciona la democracia. La tiraste la pelota. El chabón quería convencerlos de la dictadura, ¿viste? Una cosa así. En broma, ¿no? Es broma. Pero no, que ejerzan su derecho de parlamentar entre ustedes. Bueno, nos vemos entonces el jueves. El martes, digo. El martes, Martes. Saludos. Chao. Buen fin de. Nah.